Bien, bueno, pues bienvenidos a este módulo de procreación y embarazo y vamos a continuar con el tema de la figura del apego. Se acordarán que estuvimos analizando qué importante y cómo determina nuestro futuro y nuestro presente todas las experiencias que se recogen desde el vientre de nuestra madre, recién nacidos hasta los primeros 3 años de edad. Es determinante todas las experiencias que se viven, todas las experiencias que vamos teniendo eh, a lo largo de nuestra convivencia maternal y paternal, familiar, y cómo eso, conociendo este tema, podamos lograr que haya niños con un crecimiento espiritual y en su alma sanos. Sí, corporalmente, bueno, pues eso se va a dar porque sí es la biología, ¿no? Si están sanitos, pues va a ser así. Pero lo que a nosotros nos interesa es la parte de la relación maternal y paternal de padres y madres nacidos de nuevo, para que los niños no tengan ningún obstáculo en lograr una buena eh, y una muy aceptable relación con el Señor, aún desde pequeñitos, ¿no? Y una evidencia que les quiero comentar antes de iniciar, y vamos a ver y continuar con las plaquitas que estábamos viendo la vez anterior, cómo nosotros podemos darnos cuenta que eso haya vivido el Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él, se acordarán cuando estaba en el templo, que lo va a buscar José y María, que se había extraviado, y que Él les dice, ¿qué acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Que bueno, y ahí le llaman la atención y todo, y está bien. O sea, ellos tenían razón también. Pero no es tanto que haya caído en desobediencia al Señor Jesús, porque diríamos, ay, entonces fue un desobediente. No, no es el contexto, no es lo que deba de entenderse. En el contexto es que para ese momento sus padres debían de discernir lo que había ya ocurrido o que ya estaba ocurriendo en la revelación personal del Señor Jesucristo, en su conocimiento de lo mismo que el Padre Celestial y Él mismo le reveló en la ley a los hombres, ¿no? La Torá, porque pues Él y el Padre se le revelaron a Moisés y bueno, y todo lo que pasó con los profetas y todo eso, Él como niño que era, podemos ver que el resultado de una buena relación matrimonial, es decir, que la figura del apego de María, que estaba llena del Espíritu Santo desde que concibió al Señor Jesucristo, y después José, cuando él tiene la visión de quién era el hijo que estaba gestando su prometida María, que era por obra del Espíritu Santo, él también debió entrar en una pues completo acuerdo con María. Y que ambos sabían muy bien que el bebé que tenían, el niño que tenían, era el Hijo de Dios, el Mesías Redentor. Y bueno, tan es así que se dedicaron a protegerlo, a cuidarlo, cuando se fueron huyendo del rey Herodes a Egipto, que estuvieron en Egipto refugiados y regresaron cuando muere el rey Herodes, regresan nuevamente a Nazaret a vivir ahí, y ahí va a pasar el resto de la infancia del Señor Jesús hasta su juventud, hasta que empieza su ministerio a los 30 años de edad, ¿sí? Entonces, pero podemos ver que si hubo una figura del apego sana y sin ningún problema de los padres del Señor Jesucristo, seguro que sí la hubo, porque si no hubiese sido una situación de mucho conflicto para el crecimiento y la madurez del Jesús, el Hijo del Hombre,
¿sí? Del Jesús, el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, que debía tener padres, José y María, en acuerdo, y ellos cumplieron con la encomienda de criar al Mesías Redentor, y eso también es algo que tiene que ver con nosotros, porque nosotros también como padre y madre tenemos que ser una figura del apego de tal manera que podamos llevar y acompañar a nuestros propios hijos al conocimiento del Redentor, para llevarlos a la experiencia del nuevo nacimiento, a nuestros hijos, ¿sí? Tal como lo hayan entendido y como lo hayan procurado y lo lograron hacer José y María. No se dice mucho de eso en la escritura, pero no hay necesidad de que hubiera quedado escrito toda la vida de la adolescencia y la juventud temprana del Señor Jesucristo, porque dice que él crecía en estatura y gracia delante del Señor y de los hombres, delante de sus padres, obviamente también. ¿Qué sacamos en conclusión? Que el Señor Jesucristo tuvo una muy buena y excelente relación con su propio padre adoptivo y su madre. Tanto así que su madre fue su seguidora, fue su discípula y fue su seguidora en el ministerio de él hasta que fue llevado a la cruz del Calvario, y que ella permaneció con él hasta después de la resurrección, ¿sí? O sea, ella estuvo todavía con su hijo resucitado. Imaginen ustedes el estado de ella como madre, de ver levantarse de la tumba a su hijo, y que sí, que todas las profecías que ella había creído se habían cumplido al ver a su hijo resucitado. O sea, fue algo único. ¿Qué fue lo que hizo que participara de esa bendición María? Ver y ser una figura del apego conveniente para su hijo, ¿sí? Y eso es lo que también hoy podemos hacer como padres y madres, con esa figura del apego. Aunque si bien la hemos estado analizando de una forma, pues un poco técnica, pero bueno, recuerden que nuestra escuela ve los aspectos no solamente espirituales, no me gusta decir teológicos, pero sí de profundizar en la palabra, sino que también lo vemos desde la perspectiva, uh, si hay aportaciones de la ciencia y todo que respalden esto, sin que sean los que tienen la última palabra, pero sí más bien la sujeción a lo que dice la palabra, para que ustedes también tengan argumentos, no solamente para, pues para los propios hijos de ustedes, sino que también tengan argumentos para cualquiera que les pregunte, ¿sí? Por eso es que estamos un poco en lo técnico. Bueno, esto fue para repasar un poco de lo que estuvimos considerando la clase anterior. Así es que voy a abrir aquí está la plaquita que vimos, la última que vimos. A ver, esta es la plaquita de lo último que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Aquí para recordar nada más, déjenme, voy a abrir la plaquita bien. Ahí está. Y voy a bajar esto porque nos estorba mucho. No se quiere bajar, bueno, no importa. La voy a llevar hasta acá arriba. Ahí queda. Bien, en esta nos quedamos, de que habíamos estado hablando de cómo interviene mucho la genética y la neurobiología del desarrollo. Que viene el autor de esto, ¿se acuerdan? El doctor Ziegler, Daniel Ziegler, que fue el que investigó esto, el de que no es necesario que nosotros tengamos que formar super bebés, ¿no? Que fue una moda un tiempo, fue una moda de estimular a tener bebés súper inteligentes y que tuvieran una capacidad extraordinaria de conducta, súper inteligentes, pues prácticamente unos genios, ¿no? Prácticamente unos genios. Y no era eso
el objetivo de estos descubrimientos, sino simplemente configurar este apego con los propios hijos. Y es suficiente, es suficiente. ¿Por qué? Porque es un diseño de Dios que tiene que ver con la genética, con lo que le damos a los hijos y con la propio desarrollo de su sistema nervioso que está dado, si son hijos sanos, se va a dar, ¿sí? O sea, nosotros no le ordenamos a nuestros hijos que se desarrolle bien su cerebro, pues no, uno sí tiene el deseo, pero el propio cuerpo de ellos es el que dicta cómo va a ser ese desarrollo. Bien, ahora, todo esto, si se logra, nos hace pensar que en un tipo especial de comunicación, que hoy vamos a ver eso, en las relaciones emocionalmente cercanas, o sea, comunicación y emociones propias, ¿sí? Puede ser el mundo experiencial más importante en el cual se puede formar la mente del niño. O sea, ver que antes de que ellos lleguen a tener la mente de Cristo, como nosotros debamos tenerla, los encargados de formar una mente sana en los niños son los padres, papá y mamá. Deben tener la habilidad y desarrollar la capacidad o la capacitación para formar la mente de sus propios hijos. Es una gran responsabilidad. Que, bueno, como se ignora, tristemente se ignora mucho de esta temática, pues bueno, eh, no siempre sale bien, ¿no? Aún entre hijos de creyentes, de buenos creyentes, pero bueno, para eso estamos estudiando y por eso ustedes están preparando, porque ahora, aparte de que lo vivan y lo practiquen, pues enseñar a otros. ¿Bien? Bueno, seguimos. Dice, esto quizás se aprecia mejor en las distintas maneras de entender el desarrollo del yo. ¿Cómo puede ser esto? Bien, vamos a ver lo que sigue. Ahora sí, aquí está lo que próximamente tenemos que ver. Dice Stern, un determinado autor, dice lo siguiente. Stern dice que el yo de los niños, se desarrolla por etapas durante los primeros años de la vida. Ya lo habíamos comentado. Cada uno de los campos de la experiencia del yo comienza en una determinada edad. No es lo mismo el niño en el vientre materno, cuando recién ha nacido, el primer año de vida, el segundo año de vida y hasta el tercer año de vida. Es un proceso que se va dando vez tras vez y quiero informarles y decirles para su conocimiento, los niños recién nacidos tienen un cambio, pero sí, de la noche a la mañana, no exagero, de la noche a la mañana, cada 6 meses hasta los 3 años de vida, ¿sí? Cada 6 meses los niños tienen un salto impresionante de madurez del primer año de vida a los 6 meses, de los 7 a los 12, de los 13 a los 18 y de los 19 a los 24 y después a los 36 hasta los 72 meses de vida. Así, notable, pero cambian. De repente un día el niño empieza a hablar, empieza a decir las primeras palabras, o ya obedece órdenes, y él se ve en su madurez no solo física, sino también mental, ¿sí? Eso es lo normal. Dice, desde el nacimiento hasta los 2 meses, voy a ir aquí señalando, déjenme, aquí voy a poner mi láser. Ahí está. Dice, ahora déjenme quitar esto porque me estorba. Dice, desde el nacimiento hasta los 2 meses comienza el yo emergente del niño pequeño. Esto así se llama, en los primeros 2 meses. ¿Se acuerdan que les comenté que los bebés piensan que todavía forman parte del cuerpo de su mamá? Y que cuando se va la mamá hasta el año de edad, sienten que los están partiendo en pedazos y que se les fue caminando una parte de su cuerpo, ¿sí? Bueno, para preservarlos, para que esta pérdida, según es para el niño, no les afecte, es que empieza esto que está escrito aquí, que es el yo emergente. Bien, así se le llama, del niño pequeño. Durante ese tiempo,
el cuerpo recibe los datos, empieza desde los 2 meses de edad. El cuerpo recibe los datos sensoriales, o lo que entra por sus sentidos, y el niño adquiere el sentido de organización emergente del mundo al experimentarla directamente. ¿Qué quiere decir? Que el niño empieza a darse cuenta que existe y que él es él, ¿sí? Y que ahí está él, y que la otra parte de su cuerpo es su mamá. ¿Mm? Y dice, como decía el filósofo, yo existo y luego soy. Ajá. Bueno, de los 2 a los 3 meses, a los 7, 9 meses, el niño comienza a tener un sentido y empieza a cambiar de algo que se llama el yo íntimo. O sea, no solamente el yo emergente de que existe, sino de que ahora tiene una figura que será transformada en la personalidad de él, en su personalidad propia, en el cual el sentido de acción, centro de la voluntad, de coherencia, sensaciones del cuerpo, porque lo vincula con el medio externo, las sensaciones corporales y todo eso, de afectividad o sus emociones. Si llora, sabe que hay respuesta. Si se ríe, sabe que hay respuesta. Él también puede sentirse triste, él también puede reírse. Es decir, sus emociones ya empiezan a surgir bien, ¿no? Y de continuidad, el sentido del yo a través del tiempo en forma de recuerdo. O sea que desde los 9 meses el bebé empieza a atesorar recuerdos que van a quedar muy dentro de su subconsciente, como lo dijimos, es a través de lo que se llama la memoria implícita. Sí, que eso van a ser los cimientos, porque nunca se van a ver, aunque se sepa que existen, en su subconsciente de todos nosotros, va a ser este tipo de evolución de nuestro propio yo, ¿sí? El yo emergente, el yo íntimo, que es ahora, la calidad de esta construcción de nuestro yo, ¿quién la tiene que dar? Los papás. ¿Cómo? A través de el apego, que hoy vamos a ver cuáles son los elementos que debe tener esta figura del apego, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Vamos Luis, bien? Sí. para ubicarme en la página, la otra vez quedamos en la 33 más o menos. Sí. Su- No, sí, pero yo les dije que esto no está en su manual. no, no, está bien, pero para ir teniendo idea, si bien sé que no está en el manual, hace rato usted hablaba de los periodos del niño y en una de las hojas del bebé aparece también eso de los 6 meses, por eso le preguntaba. Eso Sí, era sí, se menciona. Exacto, es correcto, Alberto. Sí, lo bien, mencionamos. Claro que sí, sí. Pero aquí ya lo estamos desglosando, ¿sí? Le estamos bien. dando más formita. Y bien, disculpa, Alberto, pero tienes razón. Bien. Bueno, dice después, fíjense cómo esto, cuando se va construyendo, ahora de los 9 a los 18 meses, aproximadamente aparece el yo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño empieza a tener noción o entendimiento de las cosas abstractas, de lo que es el amor, de lo que es hacer las cosas incorrectas, de lo que es tener por ahí algunas cuestiones de envidia. O sea, que a partir de esta edad empieza a verse el pequeño brotecito de las obras de la carne, es decir, que empieza a manifestarse la naturaleza adámica en el niño y la niña, sí, a partir ya de estas edades. ¿Por qué? Porque son puras cosas subjetivas, son cosas que se notan aunque no se vean, pero por la conducta y los hechos lo tienen, ¿sí? O sea que son chinchudos los niños que hacen berrinches, se tiran al piso y lloran y les pegan a sus otros hermanitos, otros niños y todo, que son cuestiones de la naturaleza adámica, que a lo mejor no lo hacen con maldad, sino que es la manifestación de la naturaleza adámica. ¿Mm? Pero, y que eso, si no ponemos límites, va a empezar a hacerse más fuerte, más intenso, y las obras de la carne van a estar en el niño evolucionando juntamente con su desarrollo, su psicodesarrollo. Entonces los límites son importantes. Ahí lo vamos a considerar un poco más adelante. Dice después, este yo subjetivo, en el que hay un sentido del yo y del yo con el otro en su relación con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con quien sea.
con la familia, que abarca la atención mutua y que hay la intención y la emoción compartida entre el niño y la persona que cuida de él. Esta relación emocional, intencional, de una plena atención, se va a dar con quien tenga más cerca. Es decir, que los niños que son dejados, por ejemplo, para que los cuide la abuela, el abuelo, el tío, la tía, la hermana más grande, el hermano más grande, ¿va a tener un mayor desarrollo en su figura del apego con ellos? Sí, pero bueno, no se puede evitar, no se puede evitar. Y si es buena y conveniente, pues va a ser sano. Ahora, cuidado, si no es sana, si no es buena, si está llena de situaciones inconvenientes, ahí papá y mamá tienen que considerar si se le sigue dejando al niño en la construcción de este yo, en esta etapa, en esas edades, en otros lados. Que eso es ese es el tema de las guarderías. Sí, Alberto. Usted habla de dejarlo a veces con el tío, pero muchas personas a veces dejan al niño solo en la casa. ¿Cómo afecta en ese punto, digamos, bueno, a veces con la tele, pero a veces quedan solos porque no hay quien los cuide? Sí, Eh, Le sí, quería preguntar eso. sí, los afecta tremendamente. Sí, los afecta mucho, 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 mucho. Y cuando los dejan a varios con sus hermanitos, también hay un efecto muy deteriorante para su sano crecimiento. No es nada recomendable que los niños puedan. Yo entiendo y todos lo entendemos, lo difícil que es conseguir que alguien de confianza se quede con ellos, pero hay que hacer lo posible, hay que hacer lo posible. No es muy conveniente, no, más bien es inconveniente totalmente. Bien, entonces hay que procurar que no sea así. Bueno, dice, eh, a los 2 años de edad, más o menos, ha comenzado otra área que es el yo verbal. Se empiezan a cruzar las palabras entre el yo y el otro. Eso es decir, que ya empiezan a sostener diálogos entre uno y otro, entre el nieto, puede ser, y el abuelo, si es que lo cuida. Yo estoy experimentando eso hoy con un nieto que me queda aquí toda la mañana, tiene 2 años de edad, y tanto yo como Patti somos las figuras del apego para con él, y ya sostenemos diálogos, ya pregunta, ya decide, y lo llevamos a que esté tomando decisiones sencillas, a que esté tomando y que sus acciones lo ubiquemos poniendo límites, que no hagas esto, no hagas lo otro, y es la manera de ir ayudándolo en su crecimiento, porque ya, por ejemplo, en mi nieto que tiene 2 años de edad, está en esta etapa del yo verbal, hasta que más adelante empieza el yo narrativo, en el que los relatos autobiográficos ocupan un papel determinante en la definición del yo. ¿Cuándo sabemos que esto ocurre? Cuando el niño empieza a decir, bueno, es que mi papá me ha dicho que no haga esto, mi mamá me ha enseñado que esto debo comer y que esto no debo ver estos dibujitos. Eso es el relato autobiográfico. Cuando eso se detecta en el niño, que ya empieza a tener un yo narrativo porque se acuerda de las indicaciones de papá y de mamá, eso está excelente. ¿Por qué? Porque se está desarrollando en un buen ámbito de relación del apego con la mamá o con el papá o quien con el que lo cuide, ¿sí? Eso es una evidencia de un buen desarrollo. Si el niño no tiene ni idea, no tiene ni noción de, porque no le han dicho nada, porque no ha habido ninguna indicación de nada, pues el niño ni lo va a mencionar, ni lo va a hacer. Niño, ¿qué no te han dicho en tu casa que eso no se debe de hacer? Y el niño se queda así como sorprendido y pues no, nunca le han dicho. ¿Qué pasa ahí? Que no hay un buen crecimiento y estructuración del yo narrativo. No tiene capacidad el niño de expresarlo. ¿Me explicó? Entonces, eso no es muy conveniente. Sí se debe de estimular a que esto aparezca en esas edades. Bien, bueno, ¿Por qué no aparecería, Luis? porque no se lo dicen, simplemente por eso.
porque nunca, no hay quien se lo diga, que es el caso de los niños que están solos, ¿sí? O los papás están tan ocupados en la supervivencia que no les da tiempo de ponerse a hablar con él. Que ahí lo vamos a ver, cuál es la manera de lograr eso. Ahí lo van a aprender ustedes en un momento más. Pero ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alguna otra duda de alguien más? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a la que sigue. Dice, según estudios paralelos al desarrollo de los niños, los que muestran un firme apego, logran al parecer muchos resultados positivos. Yo se los puedo dar por experiencia personal. Sí se tienen resultados positivos. Sí se tienen. A saber, más, y esto es lo que se debe de ver, Alberto, en niños que sí han tenido un buen desarrollo en la figura del apego, ¿sí? Flexibilidad emocional, es decir, aprenden a regular sus emociones, contienen el enojo, moderan la alegría, una alegría sana, saben que están tristes y lo expresan por una frustración. Los niños tienen que aprender a manejar la frustración y a veces tenemos que frustrarlos un poco a propósito para que aprendan a manejar la frustración y se superen. Ahí estamos para ayudarles, ¿sí? Más sociabilidad, es decir, que no sean hoscos, huraños, que sean agresivos contra los extraños. No quiere decir que también se vayan con el que el primero le extienda los brazos, no necesariamente, sino que moderen eso, que saben con quién sí acercarse y con quién no. ¿Mm? Y más capacidades cognitivas, o sea, un campo más amplio de captar aprendizaje, de aprender más, ¿sí? De saber más. Bien. Dice, algunos estudios sugieren que el apego firme produce una cierta forma de resistencia frente a las futuras adversidades. Cuando no lo ha habido, siguiendo la respuesta para Alberto, cuando no ha habido esto en el cuidado de los niños, ¿cómo enfrentarán adversidades cuando sean mayores? Mal, no van a saber qué hacer, no van a saber qué decidir, por ejemplo, con quién formar una familia, en qué estudiar, qué trabajos aceptar y qué no. Y esto es una cosa muy, muy tremenda porque es muy fácil que caigan en áreas de cuestiones inclusive peligrosas. Ahí esta es la raíz y el origen de un futuro delincuente, ¿sí? Y eso es, miren, así, cuando hay un delincuente es porque no hubo una figura del apego presente en el pasado de esa persona. ¿Mm? Y eso, pues bueno, si esto se remediara, pero como esto está tan metido en el subconsciente, que volvemos a lo mismo que en el módulo de la sexualidad a luz de la Biblia, que es el nacer de nuevo. Es decir, que haya un nuevo nacimiento para que empiece a haber una figura del apego. Pero ahora, ¿quién será el Padre Celestial? ¿Sí? A través de la comunión de los niños con el Señor. O sea que no es nada más que iluminen el dibujito del arca. ¿Me explicó? No. Eso en la escuelita del domingo no es nada más eso, sino llevar a establecer una relación de figura del apego entre el Padre Celestial y cada niño que asista a la congregación. Fíjense qué importante es eso, ¿sí? Porque eso le va a dar a los niños que asistan a la congregación la firmeza y la seguridad y les va a resolver su adolescencia o su juventud. Si lo hacen consciente y con sabiduría, la congregación como cuerpo de Cristo o las familias en su propia dinámica familiar. Es bien importante esto, ¿ok? Ahora, que esto les va a traer este tipo de situaciones controversiales en su desarrollo, sí, sí, van a ser personas conflictivas, sí, seguramente que sí. Van a tener cuestiones que arreglar de un pasado remoto, sí. ¿Qué es lo que tratan de hacer los psicólogos, no? De tratar de solucionar cuestiones muy del pasado, pero que a veces cuando son muy profundas no siempre lo logran. ¿Mm? Es limitado. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con lo espiritual, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Dice, otros en cambio
dicen que es posible que las distintas formas de inseguridad en el apego tengan como consecuencia, fíjense qué cosas produce, ¿no? Entre algunas que ya mencioné, pero aquí están anotadas estas: rigidez emocional, que sean fríos, duros, inflexibles, críticos, implacables, jueces. Son niños que se vuelven jueces de sus propios padres, y eso es muy indeseable. ¿Ah? La dificultad para establecer relaciones sociales, desórdenes de la atención, dificultad para comprender las opiniones de los demás y problemas ante situaciones de tensión nerviosa. Yo me doy cuenta inmediatamente de que un niño tuvo una deficiente figura del apego cuando uno le habla a un pequeñito de otra familia, ¿no? Que a lo mejor ni lo conoce a uno, le dice uno al niño que esté haciendo una travesura, algo así, a lo mejor hasta en nuestra propia casa, ¿no? Que esté haciendo algo que nos está rompiendo algo. Le digo, no lo hagas, no, espérate, no lo hagas. Y el niño como si no se lo dijeran, como si no hubiera otra persona hablándole y diciéndole. Somos totalmente imperceptibles para el niño, y el niño sigue haciendo lo que está haciendo, ¿sí? O le hablamos y pasa de largo y hasta se siente como que uno será un fantasma, o por qué. No, ahí el diagnóstico es que ese niñito o niñita, quien sea, no ha tenido una conveniente figura del apego. Y uno deduce o diagnostica que ha habido o tiene una situación de conflicto materno-paternal con el niño, y probablemente matrimonial entre papá y mamá de ese niño. Bien, pero es por esto, o sea, es por esto. Por eso, matrimonios sanos generan niños sanos en su psicodesarrollo. Bien, entonces, ahora, el apego acompañado de inseguridad puede predisponer al niño a una vulnerabilidad psicológica. Y pues bueno, nadie quiere tener un niño que tenga esa vulnerabilidad. Al contrario, que estén ya en el niño apareciendo el fruto del espíritu, que sepa desarrollar el afecto, el amor, que sea bondadoso, que sea benigno, con sus propios padres, sus propios hermanos, que ahí es donde debe de verse, porque eso va afinando la personalidad del pequeño. En la familia se forma la personalidad, el carácter, perdón, el carácter. La personalidad es también con la familia, pero más con la sociabilidad que el niño desarrolla en los colegios, en las escuelas. Ahí es donde se forma la personalidad. Pero si tiene desarrollo de carácter, entonces, porque ha habido una buena figura del apego, y aún desde el embarazo, como ya lo vimos en las primeras clases de este módulo, van a ser niños muy, muy sanos, espiritualmente, emocionalmente, inteligentes y con un buen desarrollo físico, ¿sí? Bien, vamos a resumir algunos elementos fundamentales de las relaciones interpersonales que parecen favorecer el bienestar emocional y la resistencia psicológica, porque es lo que hay que vencer. Lo diríamos en términos bíblicos: cómo acabar con la naturaleza adámica de los niños. ¿Sí? Luis, hicieron ¿Cómo? una pregunta ahí, Sí, sí, no se sí. la vio. A ver, adelante, No, adelante. no, hicieron una Ah, pregunta por el chat. a ver, sí, es que como tengo encendido aquí un montón de cosas, espérenme, déjenme regreso a aquí vamos a ver. Es que tengo que cerrar la plaquita esta. Yo se lo leo. A Dice, ver, ¿es posible explícate. que así comience el TDAH o es otro origen? Ahí entran otros elementos, sí, en parte entra una figura del apego, pero aunque haya niños con una buena figura del apego, hay otros elementos que ya entran en el terreno de una alteración en el sano psicodesarrollo del pequeño. Y yo les voy a decir una de las principales causas que provoca el TDAH, o sea, el déficit de atención, ¿sí? O la hiperquinesia, o niños que tienen extrema movilidad y dispersión, atención dispersa. La dieta, la dieta, la dieta rica en elementos del trigo y de los lácteos, pero no en todos los niños.
sino en niños que han tenido infecciones o infestaciones, que es lo más propio, de hongos en la boquita, de Candida albicans, que se les va a los intestinos, porque no se le atendió, que eso es mucho de niños muy descuidados, llegan a los intestinos de los pequeñitos y destruyen los hongos las placas que procesan la lactosa y el gluten, la lactosa de la leche y el gluten del trigo, y lo procesan y lo transforman en algo nutritivo, no lo pueden procesar y se pasa tal cual a la circulación del niño y produce un efecto semejante, parecido a la morfina, igual semejante, ¿sí? Es más, se transforma en algo que se conoce en el TDAH y la atención dispersa, o en el autismo inclusive, en el autismo también, como gluteomorfina y lactomorfina, ¿sí? Lactomorfina. Así se llaman esos productos metabólicos por esa deficiencia que no puede transformar en nutrientes los elementos de la leche y del trigo. ¿Y qué producto produce? Euforizante, hiperactividad, eh, falta de atención, y la imposibilidad de que el niño pueda ejecutar órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es algo que una amiga de nosotros, que actualmente es directora de una organización mundial, que han estudiado mucho esto, y modificando la dieta de los niños se mejoran muchísimo, muchísimo. Ella tenía un hijo autista, ella es química, bióloga, es química, su esposo también, y junto con otra compañera de ellos, se propusieron investigar esto, que ya había un precedente en Estados Unidos de estas investigaciones, y ellos tienen un hijo autista del grado más profundo. Y cuando ellos empezaron a entender esto y le modificaron la dieta a su propio hijo, el niño se recuperó casi al 100%, ¿sí? Casi sin drogas, sin nada, al 100%. Y el niño, bueno, ya es un joven, hasta aprendió a hablar en inglés, bueno, ya tiene una carrera, o sea, casi al 100% normal, con la dieta, con la dieta. Pero cuando se hace este tipo de diagnóstico de esa deficiencia en los pequeños, ¿sí? Y bueno, entonces, eso es para contestar esa pregunta, ¿ok? Bien, bueno, vamos a la que sigue. Aquí está. Dice, para el niño, los padres son por lo general las principales figuras del apego. Definitivamente tenemos que ver que los padres son los definitivos para esto. Por múltiples razones en muchas familias es posible que haya una menor presencia de los padres durante las horas de trabajo, como lo habíamos mencionado. Esa situación exige que respondamos a las necesidades básicas del niño pequeño, de manera que tenga la oportunidad de apegarse firmemente a adultos, y esta es algo que se debe de buscar en lo posible a quienes cuiden a nuestros hijos. O sea, que no podamos nosotros porque trabajamos, pero que tengan un cierto perfil, ¿sí? Primeramente nosotros, pero si no podemos ser nosotros, que sea alguien con que los va a cuidar, ¿sí? Atentos, serenos, reflexivos, además de sus padres. Comprender las necesidades individuales del niño y su manera de comunicar, gozar con él y ser capaces de tranquilizarlo cuando está angustiado, son las características fundamentales, ¿sí? Fíjense, comunicar, o sea, entender y comprender cuáles son sus necesidades, de saberse comunicar, de gozarnos con él, capaces de tranquilizarlo cuando está angustiado, son las características fundamentales de una relación positiva del niño con la figura del apego. ¿Sí? Como va a quedar grabado este video, después ustedes pueden volverlo a ver para hacer sus anotaciones. Bien, lo importante, a mí lo que me interesa es que se comprenda el tema. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. He aquí a continuación, estas son cómo formar
una sana figura del apego, ¿sí? 5 condiciones básicas, 5 son, 5 pasos en este proceso, para que las personas que cuidan de los niños, que pueden ser papá y mamá u otros, puedan fomentar en ellos un sólido apego. ¿Cómo podemos lograrlo? Bien, de la siguiente manera. Primero, aquí está el primero de ellos, que es la colaboración, ¿sí? Que es la colaboración. Es decir, esta colaboración, déjenme quitar esto, voy a quitar el enlace, aquí está. La colaboración, que el autor de este descubrimiento, esta propuesta, el doctor Ziegler, le llama a él la conducta del colaborador. Que esto también tiene aplicación para que en la congregación, los que están al menos ese ratito de los domingos, ese momento que tienen al cuidado bebés, si tienen cuneros en la congregación, que también lo hagan, ¿sí? Y si no, si es familia, pues sí decirles, mira, esto es lo que se necesita hacer contigo que vas a cuidar a mi niño, ¿sí? Y nosotros como papás también que lo hagamos. ¿Qué es la conducta del colaborador? O sea, que va a ser va a haber una colaboración en su manera de conducirse de la persona. Primer punto. La Doctor, relación, sí, una adelante. pregunta Sí, antes de que siga. sí. Estas cosas de las que va a hablar, ¿sí? ¿En algún punto, por ejemplo, de edad, son demasiado tarde? No, No. lo ideal es que empiecen desde el año de edad, desde antes del año de edad, ¿sí? Como lo dijimos, pues aún casi desde los 2 meses de edad. Pero cuando no se pudo, por alguna razón, por trabajo, por ausencia X, sí se debe hacer, pero ya va a tener que ser un trabajo conjunto, y es la única manera de hacerlo, les soy bien honesto, es con que se trabaje conjuntamente con el Espíritu Santo en los niños, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso, el tema principal que manejamos como objetivo en este módulo es la administración espiritual a los bebés, ¿sí? La administración espiritual a los bebés, que puede ser todo el tiempo, hasta que sean adolescentes, no hay problema. Aún jóvenes, nunca es tarde. Claro, que ya habrá más cosas que quitar en el camino, más obstáculos tal vez, traumas, situaciones indeseables, ¿sí? Pues bueno, es la labor de ser papá y mamá, ¿no? Pero sí hay que hacerlo. ¿Bien? ¿Bien? Gracias. Bueno, fíjense cómo es la colaboración, en qué consiste esta comunicación en colaboración. La reacción, fíjense, con la mirada, la expresión del rostro, el tono de la voz y los movimientos corporales son aspectos fundamentales de esta comunicación con señales no verbales, que crea un vínculo entre dos mentes en un nivel básico de emociones primarias. Es decir, que desde los pequeñitos, desde los meses de edad, la comunicación tiene que ser directa, viendo a los ojos de los niños, ¿sí? Ahora, los bebés recién nacidos son miopes, todavía no tienen la capacidad de ver de lejos. El niño recién nacido no ve más allá, no ve más allá de 1 metro. Más allá de 1 metro ya ve borroso, borrado todo. Del metro para él, a su cercanía, ya empieza a poder enfocar mejor lo que tenga al frente, ¿sí? Por eso es que muchos móviles que venden juguetitos, esos que se cuelgan en la cunita o en el Moisés o lo que sea, están muy cerca de los bebés. Es a propósito, porque los que lo fabrican ya saben que los bebés son miopes, ¿sí? Entonces eso le estimula la psicomotricidad, la dimensión de alcanzar, o sea, empezar a ver en tercera dimensión y alcanzar con los 2 ojitos, y los ruidos, por eso hacen ruido, para oír en estereofónico, no nada más de un oído, sino los 2, pero hasta ahí nada más. Pero una persona viva que está cerca de él, sí tiene que ser a una corta distancia y verlos a los ojitos. Y que haya siempre una sonrisa o un rostro amable. Mire,
El Señor Jesús creo que tenía la mirada más tierna y más dulce que ningún otro. Yo creo que a Él le podemos imitar, aunque no sean nuestros niños, ¿sí? Aunque no sean nuestros, aunque sea un niñito discapacitado, eso nosotros estamos formando una fundación acá, mi esposa y yo y colaboradores, con niños discapacitados, ¿sí? Y estos niñitos discapacitados eh, tienen, son niños con autismo y bueno, ya esto nosotros ya lo sabemos. Sería muy terrible que sabiéndolo no lo hiciéramos, ¿no? Y aunque estén los niñitos y así todos llenos de moco y que les sale la saliva, la babita por todos lados, no importa. Tenemos que ver la cuestión del espíritu y acercarlos, abrazamos, los besamos y ya ellos se acercan a nosotros y nos besan. Tenemos downs, jóvenes down y nos abrazan y es su mejor momento de la semana. Ellos quieren estar ahí con nosotros, tenemos cerca de 40 aquí en la congregación, un tiempo especial para ellos, para levantarlos espiritualmente, ¿no? Si bien no vamos a corregir una cuestión genética, a menos que el Señor haga un milagro, pero sí ministrarles a su espíritu, con todo esto que les hemos enseñado en este módulo. Hay tiempos de alabanza y de adoración, hay tiempos de sacar sus potenciales y sus habilidades con talleres, de jugar con ellos, hay un taller de movimientos físicos, bailan y se mueven, pero eso es parte de formar figuras del apego. Y como tienen una alteración mental, nos saltamos la mente y vamos directo a su espíritu. Que sí, trabajamos en el cuerpo, pues sí. Que trabajamos en el alma hasta donde se pueda. Pero vamos a la cuestión del espíritu, ¿sí? Porque ni modo que ellos, si dejan esta vida, ¿dónde se van a ir? Un down, si acaba su tiempo de vida, ¿a dónde creen que se va? Para la eternidad. No sé si se lo han preguntado. O un niño con retraso mental. ¿Qué será de ellos? El Señor, no, aquí no pueden entrar ellos porque pues no tuvieron capacidad. ¿Será así? No, el Señor no hace excepción de personas. ¿Me explico? Hay una historia en la Biblia que nosotros para esta fundación nos basamos, que es el testimonio de Mefiboset, que aunque fue uno de los hijos de Saúl que persiguieron a David, y nació con los pies, no, más bien, lo tiraron de pequeño y los pies se le fracturaron y quedó discapacitado, ¿no? Y vivía escondido hasta que, pero David sabía, se lo llevan y lo invita a que forme parte de la corte y lo lleva a su mesa y lo restaura totalmente. David, es una historia muy hermosa del rey David, cómo restaura a Mefiboset. Y es hermosa y ese fue nuestro ejemplo, ¿no? Para hacer esta fundación, ¿no? Y bueno, cuando los niños, aún en esa situación, hay una buena figura del apego, empiezan a restaurarse, al menos mínimo emocional, espiritualmente, que ya es mucho, ¿eh? Y son los pequeñitos de los que habla el Señor Jesús, cuando les dice, sí, el que le dan un vaso de agua fría a un enfermo o a alguien, es como si me lo dieran a mí. Y que hablando de los pequeñitos, pueden ser estos, aparte de los niños, ¿no? Bueno, seguimos acá. Dice, estas últimas se pueden considerar como música mental y por tanto la transmisión de esas señales no verbales. La comunicación de los estados primarios de la mente entre dos personas produce una conexión en resonancia que lleva un sentido de vitalidad naciente. Bien, dice, cada persona puede llegar a sentirse sentida. O sea, los niños tienen que llegar a sentirse sentidos por el otro. Algunos adultos pueden incluso encontrar esas experiencias de comunicación estimulantes y fáciles de establecer, sobre todo cuando son nuestros propios hijos o nietos, ¿no? Otros las pueden considerar desagradables y extrañas. Bueno, pues ahí se da. Y no ser capaces de participar en esa
íntima experiencia de conexión. Los niños necesitan esas experiencias de unión porque les proporcionan el alimento emocional que requiere la mente en desarrollo. O sea, fíjense cómo el alma también necesita de alimento. No nada más nosotros, que eso se logra a través de la cruz del Señor Jesucristo a nuestras almas. En los niños, el amor del adulto le lleva a desarrollar, a crecer, porque se le está alimentando en su alma. ¿Eh? Dice, las relaciones de conexión y que permiten la colaboración parecen proporcionar a los niños esa inmensa cercanía interpersonal que sirve para el desarrollo de muchos campos, incluso de las funciones sociales, emocionales y cognitivas, ¿sí? O sea, de su capacidad de aprendizaje. Bien, este es este primer punto, que es la cercanía física, en santidad y en crecimiento para el niño. ¿Ok? Vamos al segundo. ¿De qué se trata el segundo? Diálogo reflexivo, así lo llama el autor, que es la actitud espiritual del colaborador. En nuestro ámbito, en nuestro medio, es esto, actitud espiritual del colaborador. Las relaciones de un apego sólidas entre dos personas puede incluir la manifestación verbal de un punto focal en la experiencia interior de ambas. Es decir, veámoslo desde la perspectiva espiritual. Si yo tengo una relación y comunión espiritual con el Señor, yo voy a procurar llevar al niño a esa misma experiencia de encuentro espiritual al niño. ¿Se acuerdan que hablamos del rey Josías? Sí, hablamos del rey Josías, ¿no? Que el rey Josías estableció un pacto de los niños, que así le llamamos, para lograr un precedente profético que el Señor Jesús cumplió en el nuevo pacto, cuando los discípulos, unos papás le llevan a sus hijitos a que el Señor los bendiga, el Señor Jesucristo. Y los discípulos no los dejaban que se acercaran. Se enoja el Señor Jesús y les dice, ¿por qué se los impidan? Que ellos vengan a mí. Déjenlos, háganse a un lado. Y ya llegan los niñitos con el Señor Jesús y los bendijo. Es decir, tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y eso es lo que nosotros, que así como nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo, también llevar a los niños a ese punto de encuentro, ¿sí? Dice acá, las figuras del apego reconocen las señales que envía el niño e intentan captarlas en sus propias mentes para comunicar luego con el niño de manera que se establezca un significado para el niño, ¿sí? Lo que es la aceptación, lo que es la aprobación, lo que es diversas conductas que hacemos aparecer en nuestra relación con el niño, ¿sí? El afecto, la aprobación, la atención, todas esas cosas que deben darse en esta cercanía con él, porque él va a entender que esto le va a encontrar un significado. Y ya estamos estableciendo un diálogo con la persona que lo cuida, ¿sí? Sea papá, mamá u otra persona. La experiencia interior o estado mental puede incluir emociones, percepciones, pensamientos, intenciones, recuerdos, ideas y fíjense, creencias. Y lo dice este científico, ¿sí? Creencias. Pero ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué esto sí es posible. Por todo lo que ya hablamos del desarrollo cerebral y la genética espiritual que tiene el ser humano. Estos son los momentos en que empezamos a desarrollar esas existencia de genética biológica en los pequeñitos, ¿no? Y actitudes o la manera como nos comportemos con ellos. O sea, si nos comportamos en santidad, los niños también van a aprender a ser santos. No viene por sí sola. Hay que enseñarles a ser santos. Ahora, concentrándose directamente en estos aspectos de la vida mental, el adulto puede comprender que la experiencia subjetiva o de las cosas abstractas, de lo que es el perdón, de lo que es
todas las virtudes de Cristo, que todas son abstractas, es importante y que es posible comunicarla y compartirla. De este modo, la mente misma se vuelve un punto focal central de comunicación entre dos mentes que nos estamos comunicando. Nuestra meta es llegar al espíritu de ellos, a llegar al espíritu del pequeñito, ¿sí? Ese proceso de dar un significado, junto con la comunicación recíproca en colaboración, permite que el niño desarrolle la visión mental, yo diría que aún espiritual, la capacidad de la mente de crear la representación de la mente de los otros y de la propia mente. Es decir, el niño aprende a amar porque se sabe amado. Diríamos que es eso mismo. El niño aprende a amar porque ya entiende que él también es amado y desarrolla una capacidad de amar, de perdonar, de tolerar, de todas las virtudes que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó y nos mostró en su propia vida. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a la que sigue. Me voy a dar un poquito de prisa porque sí, estamos ya llegando a nuestro tiempo. Atención al bebé tercero, reparación o la atención al bebé. Dice, cuando esa comunicación armoniosa se interrumpe por alguna razón, como decía hace rato Alberto, que no están los papás porque tienen que trabajar, uno ya empieza a trabajar y el otro también, bueno, cosa que será inevitable, es posible, la reparación de la ruptura puede ser importante para restablecer la conexión entre las dos personas. O sea, que cuando se da, porque fue inevitable, porque pues bueno, tienen que trabajar los papás o algo, bueno, hay que reparar eso, ¿sí? Que aunque a lo mejor uno no lo hace por abandono o por indolencia, no, simplemente pues porque hay que trabajar, ¿sí? Bueno, eso de todas maneras, aunque justifique que es para tener ingresos, hay que repararlo, porque el niño no entiende que por qué ya no está mamá y papá, por qué los dos tienen que trabajar, pues si no trabajan no hay para comer. Bueno, entonces papá y mamá no lo están haciendo de una mala actitud, sino porque si no, ¿cómo? ¿No? Bueno, hay que reparar eso. La reparación de la ruptura puede ser importante para restablecer esta conexión. La reparación es saludable porque ayuda a enseñar al niño que la vida está llena de momentos ineludibles, de malentendidos y de conexiones no logradas, que también es lo que les decía yo hace rato, hay que enseñarle al niño a enfrentar la frustración, ¿sí? Posibles de identificar para volver a crear la conexión. Ahora, esto es lo que no debe de haber. La arrogancia de un adulto puede a veces inhibir la reparación y dejar al niño aislado, en lo que se podría definir un estado de vergonzosa desconexión, cuando se hace indolentemente e irresponsablemente, ¿no? Que pudiendo estar con los niños, uno no. ¿Saben quién los veo? Que los domingos que trabajan, los papás que trabajan de lunes a sábado, y los sábados se va con los amigos y el domingo se va al fútbol y no está con sus hijos. Esto está acá, ¿sí? Tiene que haber sí o sí una relación de apego con los niños, sí o sí. Una desconexión prolongada, especialmente si va acompañada de hostilidades y humillaciones, puede tener efectos negativos graves para el desarrollo de los sentidos del yo en el niño. La reparación de las inevitables desconexiones de una comunicación armoniosa puede realizarse naturalmente si los padres y demás figuras del apego, ¿qué tienen que hacer? Prestan al niño una atención sólida, previsible, reflexiva y llena de cuidados, de mimos, de atención, de estar siempre ahí, no les vamos a fallar y les vamos a dar motivos de que piensen que se saben amados, cuidados y preservados. Bien, esto es nuestro tercer punto. Vamos al cuarto y penúltimo. ¿Qué hay en este? Bueno, la narración coherente. ¿Qué significa eso? La declaración de la palabra, ¿sí? Ni más ni menos. La declaración
de la palabra. ¿Cómo es esto de la declaración de la palabra? La conexión entre pasado, presente y futuro es uno de los procesos centrales de la mente en la creación de la forma autobiográfica de conciencia del yo. Les recuerdo, porque esto ya lo había yo mencionado, el niño sabe que existe y puede recordar lo que papá y mamá les dijeron que debían o no debían de hacer. Eso es construir su autobiografía en la conciencia de su yo, ¿sí? Y que empiecen a distinguir los tiempos. Es decir, ayer mi papá me dijo que hoy no me fuera a salir a la calle porque me podría pasar que me muerde el perro del vecino y no lo voy a hacer, ¿sí? Ahí el niño ya está manejando 3 tiempos. El pasado, mi papá me dijo que no me salga hoy a la calle, es su presente, porque me podría morder un perro, su futuro, ¿sí? Cuando el niño ya tiene sólidos conceptos y noción de los tiempos, y entre más pequeño lo haga mejor, pero hay que ser pacientes y enseñarles, entonces el niño está construyendo ese concepto de sí mismo y ya está funcionando su conciencia. Es una evidencia de que su conciencia ya está funcionando, ¿sí? Los adultos pueden enseñar a los niños qué es el mundo del yo y el de los otros, construyendo con ellos historias de acontecimientos de la vida centradas en las actividades y en la vida mental de los protagonistas. ¿Saben con una evidencia de que esto está sucediendo? Es cuando el niño le da vida a sus juguetes, ¿sí? Cuando le da vida a sus juguetes, porque el niño es muy animista, ¿sí? Hay una edad muy animista o animística del niño en el que le da vida a sus juguetes. Las niñitas le dan vida a sus muñequitas, sus muñequitos, los niños a sus muñequitos de sus soldaditos de juguete o lo que tenga, sus autitos, lo que sea. Les da vida y entienden que están vivos para el niño, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está proyectando y está dando actividad a los protagonistas, que son las acciones, los pensamientos, las órdenes que ha recibido por parte de papá y mamá, pero que el niño lo proyecta en sus juegos, ¿sí? Eso es una evidencia que está el niño bien. Eso es algo que es sano y bueno. Haciendo esto, el adulto colabora en la construcción de la realidad del niño, aunque esté echando mano de la imaginación porque se está desarrollando, no hay problema, y le da al mismo tiempo los instrumentos necesarios para captar el mundo interior y el mundo exterior en que vivimos todos. O sea, que aunque el niño esté viviendo en escenarios basados en la imaginación y todo, pero finalmente, ¿de dónde está sacando todo eso? De lo que ha visto y se le ha enseñado y se le ha dicho, de lo que se le ha explicado, se le ha hecho comprender, mira, esto no se debe de hacer y todo, y el niño lo va a representar. Por eso los psicólogos cuando forenses hacen mucha investigación a través de juegos en la cámara de Gesell con los pequeñitos, ¿sí? Jugando, porque ellos se dan cuenta en esta construcción de su yo, en su propia autobiografía, y diagnostican, este niño tuvo este problema porque está jugando así de esta manera, con eso que se le dio, que son juguetes hechos a propósito para eso. Y es por eso. Y nosotros podemos hacer una buena construcción de su yo autobiográfico en nuestros propios hijitos, ¿sí? Ya después ellos se pasan al plano de la realidad, cuando ya son capaces de transformar esto a su plano de realidad. Y el último es la comunicación emocional, que es lo que nosotros conocemos como la intercesión. Las figuras del apego pueden compartir y aumentar la alegre y positiva experiencia de vivir. O sea, un papá alegre, una mamá feliz, un matrimonio gozoso, va a lograr esta buena experiencia de vida para los niños, ¿sí? Esos momentos intensos de coparticipación, del sentido de vitalidad, de que están vivos en el espíritu, papá y mamá, son importantes para crear las bases de una actitud positiva hacia el yo y hacia los otros. Y yo quiero decirles algo, la congregación de la misión es un lugar donde esto se da con mucha facilidad, porque sus pastores se han encargado y tienen esa gracia
de llevar esa vitalidad, de llevar ese entusiasmo, de llevar esa alegría en toda la congregación, y los niños participan de eso. Y eso es buenísimo, súper positivo, porque eso va a lograr que sean niños, adolescentes y jóvenes que van a saber expresar sanamente el gozo espiritual, la alegría en el alma y la felicidad en el cuerpo. Indudablemente, ¿sí? Igualmente importante la capacidad de la figura del apego en casa, de permanecer unida al niño en momentos de emociones aún desagradables, porque hay que vivirlas, ¿no? Eso es inevitable. Así los estados emocionales, que sean las menos posibles, y no por nosotros. Así los estados emocionales negativos pueden ser compartidos si el adulto ayuda al niño a aplacarlos y a calmar su aflicción. Ayudar a un niño a aprender que no será abandonado nunca, sino que siempre estará ahí papá y mamá o la figura del apego emocionalmente en esos momentos, y que él mismo puede aprender a comprender y a dominar ese estado emocional doloroso, es un papel importante que debe desempeñar la figura del apego. Es decir, ¿a qué entrenamos a nuestros niños? A que tengan dominio propio, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Eso es lo que les enseñamos a nuestros niños con estas capacidad de estar junto a ellos o sea, como lo dijo el apóstol Pablo, rían con los que se ríen, lloren con los que se lloran. Pero Pablo, ¿eso nada más funciona con los adultos? No, no nada más con los adultos, funciona también con los niños, y es muy importante que lo podamos hacer con ellos también. ¿Bien? Bueno, esto que sigue, no, ya no da tiempo, es nada más pura cuestión técnica, nada más esto final. Sentirse sentido es la experiencia del niño pequeño de ser una sola cosa con la persona que cuida con él. Pero cuidado, porque esto con los niños pequeñitos lo traen por naturaleza. Pero hablando de los niños mayores, de 3 años en adelante, que empiezan a ver que así como nosotros somos uno con el Señor, ellos también pueden ser uno con el Señor, y que serán y seguirán siendo espiritualmente con nosotros también, ser uno con nosotros. Porque nosotros somos, papá y mamá, uno con Cristo. Y eso solamente lo puede hacer la familia creyente. No hay más quien lo pueda hacer. Explíquenme, ¿quién más lo puede hacer? Nadie, nadie, ¿sí? Dice, el mundo interior del yo y la conexión interpersonal con la persona que le atiende mediante señales no verbales crean un sentido de unión espiritual entre dos personas sólidamente unidas, que ¿quién es el matrimonio? ¿Sí? Es el matrimonio. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? 5 cosas importantes para construir el yo, la construcción sana del yo del niño. O sea, como lo dice Pablo, el hombre interior. Y hombre no se refiere a hombre de género o hombre adulto. No, 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 no. Diríamos a la persona del interior, que viene siendo espíritu y alma de los pequeñitos. ¿Bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, perfectísimo. Pues entonces, yo lo que les recomiendo es que ustedes puedan tener la certeza de que todo esto lo van a poder poner por práctica con sus pequeños, o con sus alumnos, o con los niños de la congregación, con quien sea. Y a dedicarse a construir vidas en el Señor futuras, sanas, sólidas, con todas las gracias del Espíritu Santo en los pequeños. Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Se pueden ir anotando las dudas? Sí, yo estoy tomando notas para el presencial. Sí, claro que sí. Sí, lo pueden hacer. Por supuesto que sí. Sí, bueno, lo pueden hacer. No hay problema. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿No? Déjenme ver, no sé si... Bueno, como yo... abuelo, mi abuela me siento feliz. Sí, nosotros también.
Así es. Sí, sí, Fer. Con los niños que no tienen los padres que sean creyentes, Sí. los dos padres, o con niños que uno tiene en su entorno que no tienen ningún padre creyente o que tienen padres que conocen al Señor, pero que están lejos. ¿Qué podemos hacer por ellos? A ver, Sí, porque usted decía recién de que es importante desde los padres sí. y es fundamental que ellos lo vean desde los padres. En el caso de que esto desde los padres no exista, está bien hacerles entender a los chicos que sus padres no tienen esta conexión con ellos y con el Señor porque no conocen al Señor, porque están lejos, pero que ellos sí pueden. A ver, ahí hay una cuestión muy importante, Fer, que es la jurisdicción del padre, ¿sí? Desde no del padre, papá y mamá, del Padre Celestial, porque finalmente es un hijo de Dios, ¿sí? Y esa es una jurisdicción exclusiva del Padre Celestial. Y nosotros, papá y mamá, somos las figuras del apego que estamos habilitadas legalmente para crearlos y hacerlos, llevarlos al crecimiento y el conocimiento del Señor, como lo decíamos hace rato, ¿bien? Con los papás no creyentes hay algo que salva de alguna manera la situación, sobre todo con los niños muy pequeños, y que es a través del pacto de Josías, que el Señor establece una comunión y una relación con los pequeñitos cuando no pecan conscientemente. Hay una preservación, mientras llegan al conocimiento del Señor, en papás no creyentes. Pero mientras llega a ese conocimiento o encuentro personal con Cristo, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde la iglesia interviene de una manera determinante, no hablando con los papás, ¿no? Sino llevando a los niños ese encuentro personal con Cristo, y el Señor hace algo. Nosotros lo comprobamos muchísimas veces, muchas, muchas, muchas veces. ¿Qué es lo que se da con los, o que debemos de hacer para eso? Lo que hacemos nosotros con eso es que los pequeños, al ser tocados por la presencia del Señor, los niños, con la intercesión, que por eso en el quinto punto que vimos, decía la intercesión, ¿sí? Ahí nosotros intercedemos por esos niños, sin que ni hablemos con los papás. A lo mejor el niño tampoco lo va a comprender todavía porque es todavía niño, sino que estemos orando y ministrando por ese pequeñito, y que llegue el momento en que la oración de los santos, tocando el espíritu de ese pequeño, tenga un encuentro personal. Miren, nosotros conocimos casos de niños así, niñas, yo me acuerdo de una niña, que los papás no querían ir a y la llevaba a la abuela, ¿no? La abuela los llevaba a la niña a la escuela, a la escuelita dominical. La niña empezó a escuchar todas estas cosas. Fue llena del Espíritu Santo la pequeñita. Y de repente le empezó a decir a sus papás que Jesús la había ido a visitar, que la había ido a visitar. Y dice, yo hablo con Jesús porque luego viene en la noche a hablar conmigo. Y los papás se quedaron, ¿qué? Y así como que al principio dijeron, hoy a la abuelita, ¿no? Le dijeron, oye, ¿a dónde estás llevando? No, yo nomás la llevo a la escuelita dominical y pues ya, ¿no? Y ellos se movieron tanto a curiosidad que en ese caso, en esa niña, los papás dijeron, pues vamos a ver de qué se trata, porque lo que ella les decía de lo que le había dicho el Señor Jesús, que eran cosas que los dejaba asombrados por la sabiduría y lo que les decía la niña, que dijeron, no, esta niña, a ver, vamos a ver qué le están enseñando, pero cuando fueron a la escuelita y vieron que era la actividad normal de la escuelita y que no era lo que ella les decía, dijo, no, a ver, ya de alguna manera se comunicaron con nosotros, dijeron, ¿por qué está pasando esto con nuestra hija? ¿Ustedes les enseñan esto? No, no. Nosotros no les decimos que se les va a aparecer Jesucristo ni nada. ¿Por qué? Es que nos ha dicho esto y esto y esto. ¿Sabe qué?
sí se le está manifestando el Señor Jesucristo, porque ella es una creyente y tiene al Espíritu Santo en ella. Y todo lo que ella le está diciendo, se lo está diciendo, Señor, ¿tiene algún problema que sea el Señor Jesucristo el que se le manifieste a su niña? Porque a nosotros también nos pasa lo mismo como adultos. ¿Hay algún inconveniente? No, 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 pues si es el Señor Jesucristo y son cosas que sí hasta nos enseñan, pues sí, que sigan. ¿Y qué pasaba con esos papás? Al menos con esos, que empezaron a ir a la congregación. Por ejemplo, si la niña está aprendiendo esto, pues nosotros también. La mayoría de los niños, y estoy hablando de 2.500 niños que teníamos, una enorme mayoría de los niños llegaban sus papás a Cristo por la oración y la intercesión de los niños. Tuvimos niñitos, sobre todo ya a los prejuveniles, que en el 6º año, que era lo que veíamos también nosotros, ellos tenían mesas de debates y exponían casos de que ellos a su nivel de niño, ¿no? De esa edad, exponían. Bueno, y por ejemplo, me acuerdo de una niña que ella llevó el caso de ella misma, ¿no? Y dijo, es que le acaban de decir a mi mamá que tiene cáncer. Y yo no acepto eso y yo quiero que ayuden conmigo a orar para que yo tenga la sabiduría y orar por mi mamá. Que la mamá no me acuerdo si era creyente o no, o había ido muy pocas veces. Y sí, los niños de sus compañeros, porque lo hacían entre ellos, ahí casi el maestro nada más era un monitor así, un supervisor nada más, que fue la niña y oró por su mamá y el Señor la sanó de cáncer, ¿no? Entonces, obviamente que los papás, bueno, y la familia completa, fue una revolución, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es posible? Y no vieron a la niña como, porque ella tuvo sabiduría de decirles, no fui yo, fue el Señor, fue el Espíritu Santo y les habló de los dones de sanidades y eso, y llevaron a Cristo a toda la familia, obviamente a la mamá también. Y así tuvimos muchos casos hasta de liberaciones de los papás, de cosas y situaciones de familias con muchísima violencia. Pero la abuelita los llevaba y la cambio de actitud de los niños, sí, Paulita, así es. Y que los papás sumamente violentos porque venían de villas o me acuerdo de los hijos de un guardaespaldas, de un político, que la condición para que asistieran a la escuela bíblica, que los llevara la abuela, es que les tenía que, a todos los que iban. Ah, ¿quieren ir? Sí, bueno, ¡pua, pua, pua! Les daba. Ya que les daba, ahora sí ya pueden ir. Y iban los niños. Bueno, pues esos niños llevaron después, y la abuela, llevaron a toda la familia, a Cristo, aún ese hombre, que ganó el amor. ¿Sí? Entonces, son las cosas que en estos puntos estamos considerando. Por eso es muy importante que esto sí se pueda hacer y decir. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Pero yo una cortita, Sí, Moni. no sé si entendí bien que había que interceder por los niños o enseñar a los niños a interceder. No, interceder por ellos, ¿sí? Pero cuando a la vez también llevarlos a ese punto de encuentro y conexión espiritual con el Señor. Pero eso, ¿cómo se haría? Hay que hacer, porque de hecho, hay casos qué sé yo, de una mamá que cree algo y de niños que están en la iglesia, que tienen esperanza, que tienen fe de que algunas cosas ocurran, y bueno, enseñarles a interceder, Ahora, sí. que es algo, o sea, enseñarle a la madre, por ejemplo, a que el niño interceda, o los maestros, en ese pastoreo que hacen a los niños, enseñarles la intercesión, quizás en algo más privado, ¿no? O sea, tener una entrevista con ellos para... Bueno, miren, tenemos a su disposición y que Paulita y el pastor Martín accedan o lo permitan. Tenemos un estudio preparado, la mejor manera de enseñarse con el ejemplo, por supuesto que sí, pero la responsabilidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos a disposición de los pastores todo un manual gigante de clases
desde recién nacidos hasta los 12 años de edad, para cada domingo temas diferentes. ¿Sí? Y así, cada domingo una clase diferente, desde recién nacidos hasta los 12 años de edad. Cada domingo, un tema diferente, llevando la secuencia de todo lo que hemos visto, su desarrollo espiritual y psicológico de los pequeñitos, de enseñarles y llevarlos para que haya ese sano desarrollo. Puede ayudar eso mismo. Y está a disposición de los pastores, si ellos lo desean, con mucho gusto se los mandamos. Imaginen que son desde recién nacidos, son 4 temas por domingo, ¿sí? Cada domingo nunca se repite una clase hasta los 12 años de edad. Imaginen cuántas clases son. Bastantes. Pero ahí está todo el programa con todos los elementos pedagógicos para que se puedan enseñar. Si hay ese interés, con mucho gusto está a disposición de ustedes por haber llevado este módulo. ¿Sí? Entonces, y ahí está la administración de punto por punto. ¿Ok? Bien, gracias, Paulita, cuenten con ello. Ahí está diciendo que todo es bienvenido. Claro que sí, con muchísimo gusto se los podemos proporcionar. Y es hermoso, todo lo que viene ahí es hermoso. Y con mucho gusto lo compartimos. Elenita, también allá, si usted llega a saber o tener alguna inquietud o algo, también podemos hacerlo allá para Ecuador, también con mucho gusto. O en Tartagal también, Alberto, también está a disposición, sin problema. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda o algo más? ¿No? ¿No? Bueno, ya vamos a dejarle hasta acá porque ya nos pasamos un poco del tiempo. Tendría yo que darles una más y terminamos. El próximo miércoles vemos la última de este módulo, ¿sí? Después empezaremos otro módulo más. Bien, bueno, aquí vamos a parar la grabación.